Resulta bastante sorprendente, bastante llamativo en todo el recorrido de los evangelios que en la constante interactuación que hay entre Jesús y los fariseos, con muchísima frecuencia el motivo de conflicto, de conversación, de encuentro entre ambos, tiene que ver con algo relacionado al cumplimiento de la ley. La obsesión de estos hombres, de este grupo dentro del pueblo judío y del pueblo judío en general, era la extraordinaria importancia que tenía la ley. Y Jesucristo, en esta escena aparentemente trivial de unos hombres que van caminando con él y van alegremente cogiendo unas espigas que casualmente está prohibido hacer un día a la semana, que casualmente era ese día, que era el sábado, les molesta, les llama la atención y parece suficiente motivo para que los judíos se encaren con Jesús y le cuestionen sobre el asunto. Y esto nos tiene que a nosotros hacer pensar sobre qué significa la ley, qué significan las normas y qué significa ser cristiano. Hay una escena que bien recuerdo, aunque la vi cuando era seminarista. Hay una escena en la película de Jesús de Nazaret, de Zeffirelli, donde aparece el niño Jesús con San José y está enseñándole carpintería y tiene ahí una regla para cortar la madera derecha y en un momento determinado San José le dice al niño, dice, esta regla sirve para hacer recto el corte de la madera, así como las reglas nos sirven para hacer recta nuestra vida. Es importantísimo, sobre todo en el crecimiento en la vida de un niño, cuando se va desarrollando una persona, es importantísimo cuando una persona se va desarrollando, también en la vida cristiana, la importancia de la norma. La norma no es otra cosa que unos andamios, tanto en el orden religioso, en el orden revelado, como en el orden civil, para hacer recta nuestra vida, para hacer recta nuestra convivencia. Pero no son más que andamios mientras se va construyendo un edificio. Eso sí, pobre del edificio que, después de muchos años, solo está sujeto por los andamios. Pobre de la vida de la persona, pobre de la vida del cristiano, cuya vida solo se mantiene en pie y solo se mantiene recta porque hay unas normas y porque hay unas reglas. Me acuerdo cuando estaba estudiando en Roma, en el Trastevere, cerca de la casa de los franciscanos, en Santi 40, había un edificio antiquísimo, con unos andamios igual de antiquísimos. Típicas cosas que solo pasan en Italia. Y el Ayuntamiento de Roma pues se había olvidado de los andamios. Y esos andamios los pusieron en su día, por lo que estuvieran haciéndole al edificio, y pasaron los años, el Ayuntamiento se olvidó de los andamios, y siguió pasando los años, y pasaron los años. Y los romanos, que tienen un extraordinario sentido del humor para las cosas que pasan en Italia, la gente del barrio, un día se dio cuenta que esos andamios llevaban 25 años y dijeron, hombre, fantástico, las bodas de plata de los andamios. Y la gente del barrio montó una fiesta por todo lo alto a costa y decoraron y adornaron los andamios. Un edificio que no se atrevían a quitarle los andamios porque vete tú a saber si esto se queda de pie. Pero es que esto es lo que nos puede pasar a nosotros perfectamente. Yo, la vida que vivo, yo la vida que llevo, ¿la llevo porque está sostenido por los andamios de la ley? ¿O eso fue algo que era importante en mi vida, que gracias a lo cual se fue edificando mi vida, pero yo hace muchísimo tiempo que he superado y que he sobrepasado los andamios, que he sobrepasado el Código de Derecho Canónico y todas las demás normas de la Iglesia, y no digamos las normas civiles? Vamos, yo por lo menos cuando era pequeño y había que ir a misa los domingos, bueno, es que me parecía que era un gesto martirial. Otra vez es domingo,
¿Otra vez a misa? Bueno, ¿cuántas veces hemos ido a misa por los pelos? A la última hora, a la última misa, a la que era más cortita, a llegar corriendo, a salir volando, y de repente uno se encuentra con Cristo y no se sabe cómo, empieza a disfrutar de la misa, se olvida uno que es una obligación y no solo va a misa los domingos, sino que empieza a ir a misa todos los días. ¿Cuánta gente va a misa todos los días? ¿Qué dice el andamio? Pues santificarás las fiestas. Ve a misa los domingos y fiestas de guardar. Es el mínimo. Eso es lo que marca la ley. Los mínimos. Para que no se derrumbe el edificio cristiano. Ahora una persona empieza a vivir la vida cristiana y ya no es que vaya a misa los domingos, es que va los lunes, los martes, los miércoles y ya se las busca aunque tenga que viajar y a los horarios que sean y empieza no solamente a ir a misa sino a ir a hacer ratos más largos de oración. Madre mía, ¿dónde quedó esa angustia de todos los domingos que había que ir corriendo a misa? Porque el edificio se ha hecho fuerte, ya no necesita los andamios. ¿Usted por qué va a misa los domingos? Es una obligación. Oye, pues qué pena. Bueno, pues mejor ir por una obligación que no ir. Ahora, es una persona que siempre se va a quedar en lo mínimo. Una persona que se dedica a vivir lo mínimo de la norma es una persona que justo cumple, pero es una persona que nunca va a alcanzar gran altura, gran madurez y gran santidad. Lamentablemente, en instituciones donde las normas son muy importantes, como por ejemplo en ciertas congregaciones religiosas, uno se pregunta, esto es estupendo, qué maravilla cómo viven estas hermanas, qué bien llevan el cumplimiento de los horarios y las reglas y las normas de su madre fundadora o de su padre fundador. Yo muchas veces cuando estoy predicando ejercicios espirituales a este tipo de religiosas, siempre les hago la misma pregunta. Y cuando usted va de visita a su casa, que ya no está en el convento ni en el monasterio, ¿usted cómo vive? ¿Hace la misma oración? ¿Va a misa todos los días? ¿Reza la liturgia de las horas? O sea, todo esto que está tan bien protegido por las normas y las reglas y los horarios, ¿esto es parte de su vida? ¿O usted lo hace porque está dentro de esa horma y dentro de ese corsé? Vamos a quitarle los andamios de las reglas a ver qué es lo que queda del edificio que es la vida suya. Cuando no le está viendo nadie, cuando no hay otras hermanas que le están esperando en la capilla, usted reza. Cuando Dios es el único testigo de su vida. Yo tengo una norma, como sacerdote, juré, hice una promesa el día de mi diaconado de que iba a rezar la liturgia de las horas completa todos los días. He vivido en esta casa completamente solo 7 años. He rezado solo todos los días, he celebrado misa solo todos los días. ¿Alguien se puede imaginar que mi obispo, que vive a 1000 kilómetros de aquí, me ha llamado alguna vez a preguntarme, ¿has rezado laudes? ¿Has celebrado misa? Se supone que el obispo confía en mí y sabe que esa es una parte esencial de mi vocación sacerdotal y que estoy llamado a cumplirlo con todo lo que esto significa. Esto no ridiculiza la importancia de la ley. Yo, por ejemplo, en República Dominicana descubrí la extraordinaria importancia de la ley de la Constitución de un país, no digamos las leyes laborales y no digamos la exigencia del cumplimiento de la ley. Si eso fue gran parte de lo que me dediqué a mi sacerdocio. Y precisamente por exigir el cumplimiento de la ley, precisamente por eso fui expulsado de la República Dominicana. O sea que yo no le voy a quitar ninguna importancia. ¿Por qué? Porque cuando la ley no protege al más débil, los abusadores, que eran la familia Vicini y todos estos explotadores, que trataban a sus trabajadores como esclavos, como ellos estaban por encima de la ley, al margen de la ley más que por encima, y el Estado les tenía tanto terror que no se atrevía a exigirles el cumplimiento de la ley, pues entonces ocurría el abuso y la explotación laboral a la que fueron sometidos durante literalmente siglos sus trabajadores. ¿Por qué? Porque estaban al margen de la ley.
Eran gente que se sentía que la ley no se aplicaba a ellos. La ley protege los derechos y exige las obligaciones de otras personas. Por eso lo que he dicho anteriormente no es ni para ridiculizar ni para quitarle importancia. Lo que un cristiano está llamado es a ir muchísimo más allá. O sea, no solamente a cumplir la ley. ¿Qué pasaba con los Vicini? Que no cumplían la ley. Nosotros estamos llamados a cumplir la ley, sí, pero he dicho no a conformarnos ir a misa los domingos con el simple cumplimiento de la ley, sino a ir muchísimo, muchísimo más allá. Y esto es lo que nos tenemos que parar nosotros a preguntarnos. ¿Yo cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en los mínimos de la ley? ¿Soy un sacerdote cumplidor? ¿Soy un sacerdote que cumple con sus obligaciones? El estricto cumplimiento de sus obligaciones. ¿O yo sobrepaso todo eso? Los sacerdotes tenemos unas normas que tenemos que cumplir. Ahora, ¿alguien puede decir que el santo cura de Ars se dedicó a cumplir esas normas? ¿O que su vida hizo reventar todas esas normas y las superó y las desbordó por todos los costados? Porque estaba viviendo en otro nivel. Un nivel que no implica la abolición de la ley, sino la superación total de ella. Los fariseos se dedicaban al estricto cumplimiento de la ley. Jesús nos va a llamar a amar a los enemigos. Eso es bastante más que lo que decía la ley de los fariseos, por ejemplo. Y por último, que nos paremos a pensar, ¿yo a qué aspiro como cristiano? ¿Yo con qué me conformo? ¿Qué es lo que desea mi corazón? Hoy celebra la Iglesia el martirio de San Vicente. ¿Qué mejor ejemplo de una persona que ha desbordado por los cuatro costados el cumplimiento estricto de la ley? Una persona que ha entregado la vida por Cristo, que ha muerto amando. Lo curioso es que la Iglesia nunca canonizará, nunca se acordará, es que ni se acuerda de una persona que fue un honrado cumplidor de la ley. Cuando yo estudiaba en Roma el doctorado, me acuerdo que hacíamos todo el grupo de los sacerdotes que estábamos estudiando de Toledo, que estábamos allí, que éramos un grupo bastante considerable, nos habíamos propuesto hacer un día de retiro, un domingo al mes, hacíamos un retiro en lo que se llamaba el CIAM, en la Pontificia Universidad Urbaniana, con don Juan Esquerda Bifet, un santísimo sacerdote que a todos nos ha hecho muchísimo bien. Y me acuerdo que todas las mañanas que había retiro y que yo subía esa cuesta interminable hasta llegar a la universidad, al entrar por la gran verja de la universidad, había delante una placita que era de 4 metros cuadrados, un asco de plaza, nada, una irrelevancia. Y no solo un asco de plaza por lo pequeño, sino es que era completamente abandonada, llena de hierbajos y de rastrojos, y una miseria. Pero en la puerta de la universidad, en el muro de la puerta, junto a la puerta, había una placa colosal de mármol que decía que esa era la plaza dedicada al cardenal, que no me acuerdo cómo se llamaba, Patatín Chanchinchon, seguro que terminaba en Ini. Cardenal que debería de ser bastante importante, porque era del siglo XVII o del siglo XVIII, de uno de esos siglos, y ponía todos sus títulos y rimbombancias, y eminentísimo, y reverendísimo, y patatín. Y yo siempre que entraba por esa puerta, y que íbamos a ir a ver a don Juan Esquerda, el hombre más sencillo del mundo, sin aspiraciones de nada, y que lo único que quería es que todos fuéramos santos, yo nada más que me quedaba pensando, de ese cardenal, que por ahí no ponía santo de nada, lo único que queda es una placa de mármol. Yo digo, Dios mío, y este debería de ser algo, porque para que te dediquen una plaza en Roma donde han vivido miles de cardenales, digo, debió de ser algo en su tiempo. Digo, si es que la Iglesia, en el fondo, lo digo cariñosísimamente, es muy cruel. La Iglesia, al final, no se acuerda de nadie excepto de los santos. Mira tú, hoy la Iglesia se acuerda de San Vicente, que no vivió en el siglo XVIII, vivió en el siglo III y murió al inicio del siglo IV. Y era un diácono de Huesca y luego de Zaragoza, me parece. O sea, vamos, que no debía de ser el personaje así más truculentamente importante de su vida, pero la Iglesia no lo ha olvidado, lo tiene ahí en el misal. Y al cardenal ese todavía yo no me lo he encontrado en el misal, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero ser en la vida? Porque cada uno verá, según va creciendo, si se ha dedicado al estricto cumplimiento de la ley, y esto yo lo veo terriblemente en el clero,
y gente con la que yo crecí. Yo no conozco a un solo seminarista que estudiara en el seminario conmigo. Jamás en mis 8 años de seminario escuché a nadie decir: yo quiero ser obispo. Jamás se lo escuché a nadie. Al revés, todos hablábamos muchísimo de deseos de santidad y nos lo creíamos de verdad y nos lo infundieron con mucho entusiasmo y con mucho fervor. ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasa a aquellos que salen, que quieren ser santos, pero cuando van llegando ya a los finales de los años de sus 40, 46, 48, y ya ven que a los primeros de sus compañeros, algunos ya los empiezan a nombrar obispos, y empiezan, ¿y yo qué? Y entonces se modifica la vida de una persona. Entonces, el que estaba aspirando a la santidad, ahora lo que está aspirando se ha quedado en obispo. Pero si tú estabas llamado a santo, no a obispo. A obispo, a monseñor o a canónigo regular de los canónigos de la catedral primada de sabe Dios qué. ¿Y qué le ha pasado a la gente? ¿Dónde quedaron esos ideales que se han pervertido en ambiciones? Y eso me parece que es espantoso. No porque sea espantoso ser obispo, es espantoso claudicar en el deseo de santidad, que es ir muchísimo más allá de la ley. ¿Y qué ha pasado con muchísimos que aspiraban al episcopado, que se han dedicado a ser no solo buenos y cumplidores de la ley, sino que les quedara muy claro a los que tenían el poder de decisión, porque les importaba mucho más la opinión de su obispo o la opinión del nuncio, les importaba muchísimo más que la opinión de nuestro Señor Jesucristo sobre sus vidas? Y algunos cumplieron sus ambiciones, pues pobrecillos, y otros, peor todavía, ni santidad ni episcopado. Pues qué pena, pues qué tragedia. Una persona que se dedicó al estricto cumplimiento de unas normas para alcanzar no sé qué puestos y abdicó de su llamada a la santidad. Y otras personas se lo tomaron en serio, nunca dejaron de aspirar a la santidad y llegaron, sean canonizados o no canonizados, llegaron a grandísima santidad, pues que solo Dios conoce. Qué terrible es cuando nuestros grandes sueños, nuestros grandes ideales no son capaces de superar el estricto cumplimiento de una ley y nuestros grandes ideales se han pervertido en terribles ambiciones. Esto es de las cosas más feas, más horribles y más destructoras que hay en la Iglesia, porque todavía pasan por gente buena y piadosa. Y esos seminaristas y esos jóvenes sacerdotes que predicaban con fuego en el corazón, de repente les ponen una mitra en la cabeza y parece que les han inyectado anestesia en el alma. Y yo me quedo pensando, pero si España se está cayendo a pedazos por los 4 costados, y aquí nadie dice casi nada, y como digas algo, ya se sabe, ¿no?, que es un exagerado, es un exaltado. Digo, oye, ¿y qué pasó cuando tú tenías 20, 30, 40 años que decías con una pasión y con un entusiasmo? Ahora te has convertido en una persona pública, te estás jugando el cargo, estás continuamente mirando a ver lo que dicen tus hermanos de episcopado, lo que dice el nuncio y lo que piensan en Roma de ti, porque a ver si te estás jugando el siguiente ascenso. ¿Y dónde ha quedado el radicalismo evangélico que llevó al pobre San Vicente a morir en una cruz en aspas y después a ser achicharrado en una parrilla? Así no se llega al martirio, con esos estrictos cumplimientos de unas normas que me hace parecer tan moderado y tan modosito y tan apto para el siguiente cargo. Aquí a lo único que hemos venido es aspirar a la santidad y al martirio. Pues que el Señor nos mueva el corazón a que nos preguntemos seriamente, yo en este momento de mi vida, en esta mañana, ¿yo a qué aspiro? Que cuando mi vida se acabe, ¿qué va a decir no el señor nuncio y no el cardenal primado de donde sea? ¿Qué va a decir nuestro Señor Jesucristo de cómo viví mi vida cristiana?